Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy vamos a tratar el concepto y la definición. Un concepto es una unidad cognitiva de significado, un contenido mental que a veces se define como una unidad de conocimiento. Son construcciones o imágenes mentales por medio de las cuales comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con nuestro entorno. Formación de conceptos. Siempre debemos tener presente que para la elaboración de un concepto debemos manejar las palabras correctas y que sean de fácil comprensión para todas las personas. A continuación sintetizamos los niveles de comprensión y manejo de palabras para la creación de un concepto. Primera, entender. Se da al momento de escuchar un contenido científico. Segunda, emplear una palabra. Se usan las descripciones con el objeto de definir ciertas situaciones. Tercero, definirla. Correctamente a la palabra utilizada en un concepto exacto para así distinguirlo de otros semejantes. Ahora bien, es necesario que primeramente existan los hechos para luego definirlo en palabras. Y definiré estos dos términos de la siguiente forma. Hecho. Se lo puede interpretar como un objeto, una situación, un proceso, una experiencia, que se refleja en el intelecto como idea y ésta se convierte en concepto. En cambio, la palabra nos permite llegar a la formación de un concepto, pero no solo hay que dar vida al concepto, sino hay que tomar como referencia el hecho y la palabra, es decir, los conceptos adquieren su sentido específico según el contexto en que son utilizados. Contexto conceptual del derecho. Otros términos que usted debe saber diferenciar en esta asignatura es la palabra norma y hecho. La norma es universal y abstracta, y los hechos son individuales y concretos. Las normas de los legisladores poseen generalidad en cuanto a la aplicación de la ley, y legalidad está dada conforme a la ley. El juez al momento de aplicar la norma jurídica no presume el hecho, sino que analiza todas las pruebas para poder individualizarlo como lo hace el historiador. La definición. Esta palabra trata sobre instrumentos conceptuales lingüísticos ya conceptualizados. Sin la definición de cada objeto o hecho, la comunicación sería imposible. Asimismo, nos permite conversar con sentido. Conceptos y conocimientos. Concepto. Es un conjunto de información almacenada mediante el aprendizaje o la experiencia. Conocimiento. Se refiere a la idea que forma el entendimiento. Ahora hablaremos de los elementos e importancia de la definición. Una definición consta de dos elementos. El primero, definiendum, la palabra o símbolo o incluso la formulación legal que se ha definido. Definiens, conjunto de operaciones o símbolos usados para explicar el significado del definiendum. Así, aprender a definir correctamente permite, primero, aumentar el vocabulario. Se usa palabras que somos capaces de definir. 2. Eliminar la ambigüedad. Una palabra suele tener varios significados. Tercero, reducir la vaguedad, dar precisión a las palabras. Cuarto, explicar teóricamente. Los sistemas conceptuales como los jurídicos y los teóricas científicas se construyen de términos bien definidos. Quinto, influir en el auditorio. Demuestra conocer el tema e impactar más al oyente jurado o auditorio. Tipos de definición. Debemos tener en cuenta que para definir tenemos que seguir las siguientes técnicas. Primero, léxicas. Son las que encontramos generalmente en el diccionario. Estipulativas. Especifican o estipulan el significado de una palabra o frase. Tercera, aclaratorias. Precisan el significado de una palabra ya conocida para evitar la ambigüedad. Cuarta, sinónimos. Se define a la palabra de varios significados que tiene una misma palabra. Quinta, persuasivas. Influye en la actitud o disposición del auditorio, generalmente es usado por los políticos. Sexta, intencionales o connotativas. Indica la esencia de la cosa definida y proporciona una mayor claridad cuando se enfrenta a una nueva palabra. Criterios para definir correctamente. Primero, las definiciones léxicas deben reflejar clara y específicamente el uso de la palabra. 2. Las oraciones deben indicar el sentido correcto de la palabra y no algo similar. Tercero, las definiciones de género y diferencia deben destacar los atributos o propiedades principales y más importantes. Cuarta,
Cuando queremos ser razonables y demostrativos, las definiciones deben atender al significado cognitivo de las palabras. No solo las personas pueden definir de forma distinta una misma palabra, sino que además esta misma persona puede cambiar el significado de los términos que emplea. Muchas gracias.